Al asistir a un evento donde hay muchos negocios o marcas, existe una competencia entre ellas por llamar la atención de los consumidores, pero además es una lucha por conseguir la información de contacto, el lead, y abrir un canal para hacer promociones. Por eso en este vídeo hablaremos sobre un caso ejemplar para demostrar cómo se pueden generar leads en un evento con un quiz para el móvil. Y esto puede ser de gran ayuda para cualquier marca o negocio que participe en eventos multitudinarios, tanto de promociones o de relaciones públicas, y que claro, quiera obtener leads. Pero antes, si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien, vamos a analizar este caso. Y es que resulta que cuando la Trove University pudo asistir una vez más a exposiciones y ferias profesionales después de la pandemia de la COVID-19, buscó una nueva forma de generar engagement y reforzar la captación de leads. Pues bien, además de un nuevo stand, también crearon el quiz Test Your Clever o Prueba tu Inteligencia, y lo hicieron para que los asistentes a los eventos jugaran desde sus móviles. Y por eso te explicaré cómo usaron un quiz con tiempo para generar estos leads. ¡Vamos allá! El cliente. La Trove University tiene su sede en Melbourne, en Australia, y cuenta con más de 35.500 estudiantes repartidos en 5 campus. La misión de la institución es mejorar el acceso a la educación superior entre las comunidades más desfavorecidas. Y esto lo hacen a través de una serie de programas e iniciativas y ofreciendo una amplia variedad de grados y formaciones universitarias en los ámbitos de las artes, las ciencias sociales, las comunicaciones, los negocios, la educación, la tecnología, la ingeniería, la ciencia, el derecho y la medicina. ¿Cómo llegaron a tener éxito? Pues resulta que el equipo de ventas y de atención al cliente de la Trove participó en la mayor feria de educación superior de Victoria, de BCE and Carriers, del 29 de abril al 2 de mayo de 2021. Este acontecimiento anual se celebra en las instalaciones de Caulfield Race Court y ofrece a la Trove la oportunidad de interactuar en persona con miles de estudiantes de entre 14 y 17 años, pero también con sus padres, orientadores académicos y todos aquellos que quieren volver a estudiar. La feria recibió 16.000 visitantes a lo largo de los 4 días, y según nos contó Elise Josten, responsable de marketing de la Trove University, en ediciones anteriores los asistentes interactuaban con una máquina de vending en la que los estudiantes jugaban a un juego de inteligencia y ganaban un premio que la máquina les dispensaba según la puntuación. Pues bien, en 2021 la universidad estrenó un nuevo stand en la entrada principal del recinto de la feria, y este espacio nuevo ofrecía más oportunidades para que los estudiantes pudieran hablar con los orientadores académicos. Con esto, la universidad quería hacer algo novedoso para atraer visitantes, teniendo en cuenta las circunstancias del momento. Y Elise explica que querían repartir diferentes premios en función de la puntuación del estudiante o visitante para generar ruido alrededor del stand. Y la app Quiz con tiempo de Easy Promos permitía personalización completa para elegir las puntuaciones y los premios que se podían conseguir. Entonces, el equipo de inscripciones de la Trove University creó un quiz con tiempo utilizando las herramientas de nuestra aplicación de Easy Promos. Usaron la modalidad estándar en la que los usuarios intentan responder todas las respuestas correctamente en el mínimo tiempo posible, y mostraba a los estudiantes 10 preguntas de 21 disponibles. Además, las preguntas y las respuestas se mostraban aleatoriamente, con lo que cada participante tenía un quiz distinto. Y para conseguir la máxima atención de los participantes al quiz, estos solo tenían 15 segundos para responder cada una de las preguntas sobre la universidad. El personal colocó diferentes carteles en torno a su stand en los que pedían a los participantes que probasen su inteligencia para ganar un premio. Y entonces los estudiantes escaneaban el código QR del cartel que los llevaba directamente a introducir sus datos y participar en el quiz. Pero te preguntarás, ¿y cuáles eran los premios? Pues los participantes podían ganar sudaderas con capuchas, gorros, botellas reusables o paquetes de gominolas de la universidad. Y cuando los estudiantes recibían su puntuación al final del quiz, se lo enseñaban al personal de la Trove, que les daba un premio en función de la puntuación. Ahora bien, ¿dónde están los leads? Pues resulta que para la Trove University la exposición es uno de los mayores eventos del año para generar estos leads, así que el objetivo principal del quiz con tiempo era recopilar los datos de estudiantes potenciales. Y en este sentido, el juego resultó ser un gran éxito, ya que tuvieron 3.560 participantes a lo largo de 4 días. Sí, 3.560 leads. Y según afirmó Elise,
El resultado nos sorprendió mucho, ya que multiplicó por 4 las cifras de sus eventos anteriores. Y es que el equipo descubrió que a los estudiantes les encantaba el juego, ya que generó mucho ruido, también mucho interés alrededor del stand de la Trove. Y de hecho, los estudiantes jugaron al quiz durante 3 días, 15 horas, 53 minutos y 4 segundos para ser exactos. Lo que hizo que el quiz online fuera especialmente útil también fue que varios estudiantes podían participar simultáneamente. Y además, como jugaban al quiz en sus propios teléfonos móviles, nadie tenía que hacer cola como en los años anteriores. Además, también se reducían los puntos de contacto, como indican las pautas COVID, y los leads nuevos del evento entraron a formar parte de la lista de correo de la Trove, y a partir de ese momento, estos contactos reciben comunicaciones sobre los días de puertas abiertas y otras comunicaciones específicas en función del curso que estuvieran interesados o ya estuvieran haciendo. Y ojo, que la universidad también utilizó el mismo juego en la siguiente feria importante llamada Victorian Career Show, una feria que se celebró por primera vez el 14 y el 15 de mayo de 2021. Y te preguntarás, ¿qué sucedió en esa feria? Pues que el quiz para generar leads también tuvo un éxito enorme. Pero, ¿cómo llegaron a configurar este quiz? Pues resulta que la Trove University encontró Easy Promos en Google, cuando buscaba una forma nueva de organizar la generación de leads en la feria esta de educación. Y después de las consultas iniciales sobre el quiz, Elise vio que Easy Promos se ajustaba a las necesidades de la universidad. Observó que era muy fácil de configurar, y lo más útil es que permitía crear preguntas en una hoja de Excel y añadirlas al cuestionario. ¡Así de fácil! Y otro motivo importante para elegir nuestra plataforma fue el servicio de atención al cliente que Liz describe como excelente. El representante de la universidad dijo que nada era demasiado para el equipo de atención al cliente, ya que respondían rápido cada pregunta y siempre sabían qué responder. Y por esta razón, es muy probable que el equipo de la universidad siga trabajando de la mano de Easy Promos. ¿Y tú? ¿Quieres hacer quizzes, juegos o cuestionarios para atraer nuevos clientes y obtener su información? Pues ya sabes que en Easy Promos encontrarás las herramientas perfectas para lograr este objetivo. Y nada más curioso, ¿qué te ha parecido este caso? Déjame saber todo en tus comentarios y ya sabes, si te ha gustado el vídeo dale like y compártelo. Y también te pido que te suscribas si aún no lo estás y te recomiendo este otro vídeo que te va a encantar. Y como no, aquí te dejo mis otros 2 canales. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.